have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 21, con Federico Klinker y yo, Jorge Calle. ¿Qué más? George, todo muy bien, gracias. ¿Pues qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Fede. Le damos. Démosle. El 16 de octubre de 1962, John F. Kennedy recibió una noticia que le congeló la sangre. Un avión espía U-2 había confirmado que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a 150 kilómetros de Florida. Misiles que en menos de 5 minutos podían borrar Washington, Nueva York y decenas de millones de vidas estadounidenses. Durante los siguientes 13 días, el mundo estuvo más cerca de la aniquilación nuclear de lo que la mayoría de personas imaginan. Las opciones de Kennedy eran brutales: invadir Cuba de inmediato, bombardear preventivamente los sitios de misiles, negociar arriesgando parecer débil, o simplemente bloquear militarmente la isla. Cada alternativa tenía costos. Cada alternativa tenía riesgos de escalada directa con la Unión Soviética. El peso de esa decisión no era solo político, era existencial. Una mala decisión podía acabar con la civilización humana, literalmente. Al final, Kennedy optó por lo que llamó el bloqueo naval defensivo. Una medida firme pero con espacio de reversión. Un movimiento que daba control, pero aún dejaba una vía abierta para negociar. Y funcionó. La Unión Soviética detuvo los envíos de misiles, Khrushchev negoció la retirada y el mundo respiró. Y así arrancamos, Fede. Oye, cuando uno escucha la historia de Kennedy, parece muy distante, ¿no es cierto? Es decir, es un presidente, es la Guerra Fría, armamentos nucleares. Pero detrás de todo eso, hermano, lo que había era realmente un ser humano, ¿cierto? Enfrentando una carga que todo líder conoce, aunque no le toque apretar un botón rojo. Y es esa carga de tener que decidir, ¿cierto? De mirar opciones que son imperfectas, de saber que lo que elegimos tiene consecuencias y de entender que muchos van a mirar lo que nosotros hagamos, pero solamente nosotros vamos a cargar con el peso de la decisión. Y eso al final de cuentas es liderazgo, ¿no? Y aquí es donde muy probablemente pues, los oyentes están también, ustedes los líderes, ¿cierto? Tal vez no tenemos misiles apuntándonos a la cabeza, pero sí tenemos proyectos que pueden salir mal, tenemos personas que dependen de nuestras decisiones, tenemos recursos limitados, tiempo que no alcanza, consecuencias que no controlamos del todo. Y cada vez que aparece una nueva opción sobre la mesa, pues vuelve el mismo dilema. ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Qué priorizo? ¿Qué sacrifico? Entonces, pues iniciemos así hablando un poco de cuáles son los problemas que nos obstaculizan la toma de decisiones. ¿Te parece? Buen tema. El problema de decidir no siempre es la falta de información. De hecho, a veces es exceso de variables, ¿no? Pero otras veces es el miedo a equivocarnos. A veces no tener con quién hablarlo sin sentirnos vulnerables o incompetentes, que pasa mucho, como exponernos. A veces es la presión de quedar bien con todo el mundo. A veces es simplemente que no logramos ver el camino. Y lo sabemos bien. Si decidimos muy rápido, pues nos van a criticar por imprudentes. Si decidimos muy lento, nos van a acusar de indecisos. Entonces, no hay cómo ganar, ¿cierto? Y ese es el punto ciego de muchos líderes. No es que no queramos decidir. Es que a veces estamos exhaustos de tener que decidir.
Y como Kennedy en la crisis, o sea, sabemos que el margen de error es real y por eso muchos líderes caen en dos trampas. La primera es que intentamos decidir todo, ¿no es cierto? Entonces cargamos todo sobre nuestros hombros, cada detalle, cada asunto menor, o sea, y ahí es donde nos convertimos en los cuellos de botella de nuestras organizaciones, de nuestros equipos. Y hay una segunda trampa, Fede, que es que evitamos decidir y evitamos también decidir lo importante. Comenzamos a postergar las decisiones difíciles, nos escudamos en comités, en análisis infinitos, en el paso del tiempo. Y entonces esperamos a que el problema se resuelva solo y nunca se resuelve solo. Pero aquí es donde aparece el punto central y es que el problema no es tener que decidir, el problema es cómo decidimos. Porque los grandes líderes no son los que tienen certeza, eso no existe. Son los que tienen un marco para avanzar incluso cuando no hay certezas. Y eso es lo que Kennedy hizo en 1962. Y eso, Fede, es lo que vamos a darle hoy a los oyentes. ¿Sí o qué? Es un marco que funciona igual en una sala de guerra, en una sala de juntas o en la mesa del comedor con nuestra familia. Y eso es lo maravilloso. Vamos a darles un marco simple, pero sólido, muy práctico. ¿Listo? Entonces, ya hablamos un poco de cuál es el problema. Vamos a la herramienta. Vamos a hablar de un marco que está inspirado en los modelos de toma de decisiones de unidades de fuerzas especiales como los Navy SEALs, pero también la OTAN, ¿cierto? Y también de empresas de muy alto nivel como Amazon. En pocas palabras, vamos a traer algunas de las cosas más efectivas que existen, probadas en situaciones difíciles y también en situaciones cotidianas. El marco es este. Son 3 filtros, Fede. Y son 3 filtros que transforman por completo la manera en que abordamos cualquier decisión, en la empresa, en el equipo, en la familia, en la vida personal, en cualquier momento. Y los 3 filtros son estos. Misión, riesgo, reversibilidad. ¿Listo? Así de simple. ¿Y cómo funciona? La primera pregunta siempre es esta. ¿Será que esto me está acercando o me está alejando de lo que realmente estamos tratando de lograr? La segunda pregunta siempre va a ser, ¿cuál es el costo real si me equivoco? Y la tercera pregunta va a ser, ¿puedo deshacer esta decisión si me equivoco? Eso es todo. Así de directo y así de claro. Ahora bien, en un momento vamos a profundizar un poquito más, pero primero quisiera responder una pregunta de por qué este marco, por qué no otros, por qué este modelo es tan poderoso y por qué este es el modelo que les recomendamos. Porque lo que hace este modelo es que nos saca del ruido emocional, ¿cierto? Nos obliga a filtrar lo que de verdad importa y nos permite movernos rápido en las decisiones donde podemos ajustar también después, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, pues nos exige prudencia en aquellas decisiones donde el margen de error es 0. Entonces, cuando empezamos a operar con este marco, con esta mentalidad, lo que vamos a empezar a notar, y ustedes lo van a notar muy rápido cuando lo pongan en práctica, es esto. Y es que la parálisis empieza a desaparecer, ¿cierto? Ustedes dejan de cargar con pesos innecesarios y van a empezar a sostener el foco incluso cuando todo alrededor parece moverse. Eso es muy positivo, eso es muy bueno. Así que lo que vamos a hacer ahora es profundizar en cada uno de estos 3 filtros, uno por uno. Sí, para que no solamente los podamos entender, sino para que los podamos aplicar inmediatamente se termine este episodio. ¿Listo? Comenzando por la misión. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Algún comentario, alguna cosa? No, preparado para descubrir estos 3 pasos y aportar acá también. De una, preparados entonces para la misión. Vamos hacia ese primer filtro. Misión. Este es un concepto que es clave aclararlo desde el principio, porque cuando la mayoría de personas escuchan la palabra misión, ¿qué nos viene a la cabeza? Ese párrafo largo, adornado, que se cuelga en la pared de la oficina o que aparece en la página web de la empresa, ¿no es cierto? Que nadie sabe. Sí, y a propósito, pues, muy interesante para quien quiera profundizar en temas de misión organizacional, misión corporativa, que para volver al episodio sobre credo empresarial que publicamos hace poco.
aquí no estamos hablando de eso, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de frases bonitas, de palabras aspiracionales, no estamos hablando de textos que nadie recuerda en el día a día. Cuando aquí hablamos de misión, estamos hablando de algo que es mucho más práctico, es mucho más efectivo. Estamos hablando de cuál es el objetivo central que estamos protegiendo, cuál es el objetivo central que estamos persiguiendo en este momento. Eso es. ¿Listo? ¿Cuál es el núcleo de lo que está en juego? ¿Qué es lo que de verdad no podemos perder de vista, pase lo que pase? ¿Listo? Porque si nosotros no tenemos claro esto antes de decidir, nos vamos a enredar. ¿Listo? Tenemos que tener claro qué queremos lograr. Porque todas las opciones van a parecer pues, razonables si no tenemos claro eso. ¿Listo? Todo va a parecer importante. Y cuando todo es importante, nada es importante. Principio del liderazgo. Pero el líder no está ahí, Fede, para tratar todo como igual, como igualmente importante. El líder está ahí para, con criterio, determinar qué es lo que jamás puede ser sacrificado. Eso es misión, ¿no es cierto? Y por eso la pregunta que guía este primer filtro es supremamente sencilla. Esta es la pregunta. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de lo que realmente estamos tratando de lograr? ¿Me acerca o me aleja de la misión? Eso es, ¿cierto? Y si lo que estamos evaluando no contribuye de manera directa al núcleo de esa misión, entonces es accesorio. Si lo contradice, es destructivo. Pero si lo potencia, es prioritario. ¿No es cierto? Mírame que hay 3 subfiltros muy interesantes. Esto no contribuye de forma directa, lo contradice, destructivo, lo potencia, prioritario. ¿Listo? Total. Esta mañana pensando y reflexionando mucho sobre este tema también, la toma de decisiones en los negocios, e hilándolo con lo que decías al principio, conectándolo con el exceso de información, ¿cierto? También me surgía una pregunta y era, pues pucha, podemos tomar muy buenas decisiones, pero si no tenemos un equipo que crean esas decisiones, que me acompañe codo a codo a implementarlas, no va a tener nada. Entonces, cuando hablamos de misión, cuando tenemos la claridad de la misión y obviamente cuando tenemos un equipo que cree en esa misión y comparten los mismos valores, pues vamos a poder tener ese equipo que nos va a llevar a la acción, eso que queremos lograr. Y pues juntándolo con una frase que tiene Jeff Bezos en su libro, que habla del 70% de la información, pues tomar decisiones con el 70% de la información, y es que no podemos estar esperando a tener el 100% de todas las variables resueltas para tener y tomar una decisión. Y él dice, la agilidad es clave, pues estar equivocado puede costar menos que ser lento. Claro. Entonces, la importancia de cómo sumamos a través de la misión clara, con valores, a un equipo que nos acompañe en la ejecución de esa decisión, pero también cómo nos damos cuenta de que no podemos tener todas las variables resueltas, porque pues a fin de cuentas esa es como la magia de la empresa, ¿no? Es como sacar algo adelante cuando la incertidumbre es alta. Total, la incertidumbre es alta, y esa es pues la labor del líder, jugar dentro de ese mundo, dentro de ese juego incierto. Y pues hermano, muchas veces los líderes tienen que tomar decisiones donde pues es fundamental definitivamente poder alinear a su gente. Lo que vos decís, estando la gente alineada es más fácil que cuando una decisión se comunique, pues simplemente exista mayor compromiso, ¿cierto? Porque tenemos un equipo que está alineado, que de alguna manera entiende de dónde viene el líder. Ahora, habrá ocasiones en las cuales eso no sea tan simple. Habrá ocasiones donde las decisiones son difíciles, son difíciles de entender también por el equipo, pero si un líder se ha tomado el tiempo de ganarse el respeto de su gente, de hacerse merecedor de la confianza, con trabajo, ¿cierto? Demostrando liderazgo codo a codo con su gente, será más fácil que llegados esos momentos, dadas las relaciones que existen dentro de ese equipo y con ese liderazgo, va a ser más fácil que un equipo diga, perfecto, no está siendo fácil la decisión, pero confiamos en nuestro líder.
así que vamos a seguirlo, ¿cierto? Total. Por eso es que el liderazgo se construye todos los días para los momentos especialmente difíciles, donde necesitamos que nuestra gente crea en nosotros, ¿no es cierto? Total, total. Y eso mismo, Jeff Bezos tiene otra cita muy interesante que habla de cuando el líder tiene una convicción sobre algo, cuando está con una convicción desde pues, hacia dónde debería ir la empresa, las decisiones, esa decisión crítica, pero su equipo, su comité todavía está muy indeciso. Jeff Bezos dice, y tiene una frase que es como entre comillas, discrepar y comprometerse. Es decir, no necesitamos estar en el 100% de alineados hacia dónde vamos, pero sí necesito tu 100% de compromiso. En Claro. concreto, pues cuando se hacen ejercicios de estrategia para empresas, que son decisiones estratégicas, hay una regla que se lanza al inicio de los ejercicios que puede resumir esto y es 80% de acuerdo, 100% comprometido. Y me encanta, ¿sabes por qué? Mira, de hecho en el mundo militar y especialmente en fuerzas especiales existe también esto que vos estás mencionando. Existe un espacio en el cual vamos a hablar sobre la misión que se va a llevar a cabo. Vamos a exponer el plan, lo vamos a construir. Ese es el momento para debatir, este es el momento para cuestionar, para hablar, para ponerlo todo sobre la mesa. Pero una vez exista una decisión, se espera el 100% de compromiso de todo el mundo. O sea, no puede haber bajo fuego un tema de que, es que si ven, por eso yo no estaba de acuerdo. Miren lo que está saliendo mal, yo se los dije. Ese yo se los dije no existe en los equipos de verdad. En los equipos de verdad existe discrepancia en el momento de discrepar, pero cuando ya estamos jugados y ejecutando, existe excelencia, cooperación, o sea, cubrimos y avanzamos por el 100% de la misión. Entonces, sí, claro, de eso se trata y eso es lo que, por ejemplo, Kennedy tuvo muchas dificultades con eso, claro. Y mírame que respondiendo a esta pregunta, este primer filtro de la misión, de, bueno, si esta decisión me acerca o me aleja de lo que realmente estamos tratando de lograr, es que Ujú. lo tuvo clarísimo en la crisis de los misiles. O sea, la misión de Kennedy no era lucirse políticamente, no era demostrar poder, no era castigar a Cuba, no, la misión era proteger la seguridad de Estados Unidos y evitar una guerra nuclear. Lo tenía clarísimo. Todo lo demás era secundario frente a ese objetivo. Y esa claridad fue la que le permitió filtrar entre opciones que estaban cargadas de emociones, de presiones políticas, de miedos, de egos enormes en Washington y más allá, y elegir lo que de verdad servía a la misión. Eso Total. mismo pasa en las empresas, mírame lo que estamos hablando, Fede. Entonces, para los oyentes, preguntémonos siempre, ¿este nuevo proyecto, este cliente, este cambio, realmente está sirviendo a lo que vinimos a construir? ¿Cierto? A lo que prometimos proteger en esta organización, a lo que nuestra organización fue creada para lograr. Y si queremos una regla práctica, para que no se nos olvide nunca, quedémonos con esta frase que resume cómo los Navy SEALs actúan en el terreno. Keep the main thing the main thing. Mantén lo principal como lo principal. Cero desenfoque. 100% enfoque cuando ya es momento de actuar, ¿no es cierto? Todo lo que nos sirva a la misión es ruido, es accesorio. Perfecto. Segundo filtro, Fede, el riesgo. Entonces ya pasamos el filtro de la misión, ya vamos al filtro del riesgo. Aquí es donde muchísimos líderes fallamos. Porque es que no veamos los riesgos, es que los vemos todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? A veces no los vemos, por supuesto, a veces no diagnosticamos bien, pero a veces vemos todos al mismo tiempo y nos quedamos atrapados en el miedo, en la duda, en el ¿y qué pasa si sale mal? ¿Cierto? Pero aquí no se trata pues, de ni no tener miedo o tener miedo, ni de volvernos simplemente imprudentes, se trata de pensar con criterio. O sea, de medir el riesgo de manera clara, no emocional. Sí, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es muy directa y es, ¿cuál es el costo real si me equivoco? Y para poder responder bien a la pregunta, pues necesitamos dividir el riesgo en dos partes. Porque primero, ¿qué tan probable es que ocurra aquello que temo? Y segundo, ¿qué tan grave sería si efectivamente ocurre?
son dos cosas, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo algo que tiene una alta probabilidad de ocurrir, pero un bajo impacto, que algo que es poco probable, pero que si ocurre va a ser absolutamente devastador, ¿no es cierto? Y eso es exactamente la forma como lo manejan las fuerzas militares de alto nivel, ¿no es cierto? En el mundo militar lo llaman el Risk Assessment Matrix, ¿no es cierto? O sea, probabilidad y severidad. Entonces, bien interesante. Kennedy, por ejemplo, hermano, volviendo a su historia, aquí vuelve a ser un ejemplo muy interesante, porque él sabía que si lanzaba un ataque militar directo sobre Cuba, pues el riesgo de una escalada con la Unión Soviética era muy alto. Y si esa escalada ocurría, pues el impacto podía ser el fin de la humanidad. Esa pequeñez, ¿no es cierto? O sea, no había margen para subestimar eso, definitivamente. Y por eso él optó por una medida firme, sí, pero que era contenida, que era un bloqueo naval. Entonces, él mantenía la presión, pero controlaba el nivel de riesgo inmediato, ¿no es cierto? Sí. En la empresa funciona igual, Fede. Cambiar un proveedor puede ser riesgoso, pero ¿qué tan probable es que falle? O sea, la situación, y si falla, ¿cuál sería el daño real de ese cambio, ¿no es cierto? Lanzar un producto nuevo puede fallar, pero ¿cuánto estamos dispuestos a perder si sale mal? Entonces, no es eliminar el riesgo, simplemente es exactamente qué tipo de riesgo estamos asumiendo, ¿cierto? Total. Con eso, George, Adam Grant, este psicólogo organizacional, en varias entrevistas y inclusive en su cuenta de ex, antes Twitter, comenta mucho sobre toma de decisiones, habla mucho sobre toma de decisiones y precisamente una recomendación que él hace para este tema, para decisiones difíciles, es hacer un premortem antes de lanzar los proyectos. No un postmortem, sino un premortem, Un que premortem, sí. consiste en imaginar o determinar que el otro año pensar, reunir al equipo y decir, vea, es 2026 y este producto, este proyecto, esta iniciativa, esta línea de negocio fracasó. Y preguntarse, ¿qué lo mató? Y con eso se crea ese documento de riesgos y se pueden diseñar todas esas mitigaciones para que el proyecto salga adelante. Es sobrado. El premortem es buenísimo, ¿no? O sea, es el general que entra a la tienda con sus soldados y cierto, sus oficiales y les dice, analicemos la batalla, ¿qué falló? Ujú. General, no hemos todavía combatido, es mañana, precisamente. Pero anticipémonos desde ya, ¿qué es lo que falló? ¿No es cierto? ¿Para qué no nos hemos preparado? Entonces, es bien interesante de, mira, tenemos misión, ya dijimos, todo lo que no contribuye a la misión se vuelve ruido, se vuelve accesorio. Aquí hay algo que no debemos olvidar con el riesgo, con este segundo filtro, y es que la misión tolera valentía, pero no tolera imprudencia. ¿Listo? Ujú. Entonces, no, en términos de riesgo, pues coraje sí, pero imprudencia no. Hay que evaluar bien el riesgo lo mejor posible. Y esto nos lleva a un tercer filtro, que es la reversibilidad. Y aquí es donde muchas veces se termina de definir la calidad de la decisión que toma un líder, hermano. Porque no todas las decisiones son iguales, ¿no es cierto? Pues lo de Kennedy es un caso. El problema es que muchos líderes no hacemos esta distinción. Entonces tratamos decisiones menores como si fueran irreversibles y nos Ujú. paramos. O tratamos decisiones realmente irreversibles como si pudiéramos ajustarlas después y nos estrellamos completamente. Pero la pregunta aquí, en este tercer filtro, es simple. ¿Puedo deshacer esta decisión si me equivoco? Si la respuesta es sí, si la decisión es reversible, entonces el nivel de presión baja inmediatamente. Si podemos movernos rápido, podemos ajustar, podemos probar, pues y ajustamos después si es necesario, porque el costo del error es manejable. Total, George. Inclusive, volviendo a la matriz que alguna vez hablamos en los episodios pasados de riesgo versus confianza para saber cuándo poder entregar una decisión a un colaborador o a alguien del equipo, eso es clave porque no todas las decisiones deberían de pasar por el líder. Cuando son esas puertas o cuando son decisiones reversibles, pues que existe la oportunidad de que el mismo equipo se dé, se choque contra la realidad, por así decirlo, que aprenda, que crezca, que tenga esa experiencia para pues, no seguirlas cometiendo en un futuro. Total, total, Fede. O sea, mira, o sea,
mejor dicho, y vuelvo al tema, lo que vos acabas de mencionar, el tema de lo que mencionábamos de las puertas. Y el concepto de Jeff Bezos, ¿no es cierto? Cuando hablaba de las decisiones en Amazon, que las dividía en dos tipos, two-way doors y one-way doors, ¿no es cierto? Pues two-way doors, las puertas de dos vías que podemos cruzar y volver si algo no funciona. Pero están los one-way doors, son puertas de un solo sentido que una vez las cruzamos, pues ya no podemos dar marcha atrás. Entonces eso es lo que estábamos hablando y lo que vos estás mencionando. Claro, la respuesta es sí es reversible, el nivel de presión baja, pero si la respuesta es no, no es reversible, es irreversible, entonces pues es necesario elevar el estándar. O sea, hay que pensar más despacio, hay que consultar, ¿no es cierto? Nos tenemos que asegurar de estar lo mejor preparados posibles antes de cruzar esa línea, de cruzar ese one-way door, ¿no es cierto? Y ese es el gran punto, hermano. Y con eso que mencionabas, con el tema de confianza y desempeño con las personas que traemos a la empresa, clave. Esos son muy a menudo one-way doors que, pues sí, o sea, reversarlos tienen un costo enorme. Hombre, podemos despedir a un alto ejecutivo. Pues sí, pero los costos son altísimos, no solo financieros, especialmente los intangibles, a la cultura, al equipo, ¿no es cierto? Entonces, atención a esos temas, porque este es el gran punto. Muchas de las decisiones cotidianas que enfrentamos son en realidad reversibles. Totalmente. O sea, podemos ajustar después, pero por miedo, entonces las sobredimensionamos, les damos un peso que no tienen, nos bloqueamos, ¿cierto? Y al revés, decisiones sí son, perdón, Fede, termino la idea, en unas decisiones, hermanos, sí son un camino sin retorno. Y ahí es donde más líderes hemos cometido errores que luego nos han costado años de reconstrucción, ¿no es cierto? Dale, Fede. No, que te iba a decir que de hecho Jim Collins habla mucho de cómo bajarle la presión a la toma de decisiones cuando, no precisamente él lo menciona cuando son esas puertas como de doble vía, pero él afirma que pues, tanto en las empresas como los individuos no alcanzan como esa grandeza por una sola decisión, sino que por muchas buenas decisiones a lo largo del tiempo. O sea, cómo esas pequeñas decisiones de esa doble puerta, como que en las que me puedo retroceder si me equivoqué, en las que puedo devolverme para aprender y volver a tomar una decisión cada vez más informada y cada vez pues como con más criterio, por así decirlo, me permite seguir sumando una serie de pues como que éxitos rápidos y tempranos para pues, alcanzar ese, como él decía, la grandeza en el largo plazo. El punto es buenísimo, ¿sabes? Porque es que definitivamente, si como líderes hacemos muchas cosas bien, llegado el momento de decisiones difíciles y irreversibles, quizás vamos a tener piso más sólido, estructura más sólida, equipo más sólido para poder lanzarnos a ese tipo de decisiones. Por toda la cantidad de decisiones irreversibles más cotidianas, aparentemente menos importantes que hemos tomado en el tiempo, con nuestro equipo, con toda la organización, ¿no es cierto? Entonces, y Kennedy lo tenía claro. O sea, si él invadía Cuba, esa era una puerta de un solo sentido, un one-way door, ¿no es cierto? Era irreversible. Total. Una vez que empezara la invasión, ya no había forma de retroceder, ¿cierto? Y por eso eligió una alternativa, pues lo mismo, hundir el botón peor, ¿cierto? El botón rojo. Pero él eligió una alternativa que le dejaba un margen de maniobra, que aún permitía negociaciones, ¿sí? permitía ajustes y le permitía controlar la escalada. Entonces le permitió mantener el control de la partida sin quemar todas las piezas de golpe. Eso fue muy inteligente. Y en la empresa, en la familia, pues en la vida es igual, ¿cierto? Entonces, antes de angustiarnos por una decisión, preguntémonos primero si realmente es irreversible. Y si no lo es, pues movámonos, ¿cierto? Y si sí es irreversible, entonces ahí sí, nos detenemos, lo pensamos mejor, nos aseguramos de estar viendo el panorama completo. Totalmente. 3 filtros, Fede. Misión, riesgo, reversibilidad. Entonces, este es el marco. Es un marco simple. Y vamos a lo verdaderamente importante. Apliquémoslo. ¿Te parece? Pongamos esto en práctica, en un ejercicio. Hagámosle. Sí, hagamos eso, hermano, porque una herramienta de decisión solamente pues tiene valor cuando
cuando uno la empieza a usar. Si no, aquí nos quedamos en nada en este episodio. Entonces, la invitación es, oyentes, recorramos juntos algunos escenarios. ¿Listo? Te lo voy a invitar a que mientras aquí vamos nosotros narrando algunas cosas, empiecen ustedes a pensar y a pensar en las respuestas mentalmente. ¿Qué decisiones tomarían? Entonces, empecemos por algo muy sencillo, muy fácil. ¿Listo? Porque pues no todas las decisiones son dramáticas tampoco en la vida, ¿no? Algunas son muy simples y nos complicamos la vida, y este marco nos ayuda también a quitarla rápido de la mesa. Entonces, supongamos que hoy vamos a decidir simplemente si en la noche pues preparamos una cena especial en casa o simplemente vamos a pedir algo a domicilio. Nos enredamos a veces con decisiones de esas, ¿cierto? Pero vamos al marco. Primero, la misión. ¿Cuál es la misión acá? Pues tal vez simplemente la misión es pasar un buen rato, ¿no es cierto? Compartir un momento agradable en familia, ¿cierto? Hacer algo un poco distinto después de un día de trabajo. Supongamos que eso es lo que queremos lograr. Listo. Segundo, riesgo. ¿Qué puede salir mal? Hombre, la receta no quedó perfecta. Sí, la comida no fue la mejor. ¿Es algo grave? No. Es manejable, totalmente. Sí, es manejable, perfecto. Entonces pasamos al tercer filtro, la reversibilidad. Si la receta falla, ¿será que podemos hacer algo después o pedir algo después? No pasa nada. Es completamente reversible. Entonces, listo. Esos son los tres filtros. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos. No sobrepensamos la situación. Actuamos. Punto. Vamos a cenar esto, vamos a pedir este domicilio. No nos enredamos con eso. Y ese es el marco funcionando en lo cotidiano. O sea, nos ordena mentalmente, nos saca del ruido emocional, nos libera energía. Así de sencillo. ¿Qué queremos lograr? El riesgo es alto. Si algo falla, no. ¿Es reversible? Sí, perfecto, listo. Entonces pidamos domicilio, no pasó nada, o cenemos. No pasó absolutamente nada, pero subamos el nivel. Total. Con eso que decís, George, de que precisamente con estas decisiones que aparentemente son súper fáciles de tomar, nos enredamos, nos estresamos. Eso de hecho tiene pues, como una explicación científica, todos estos libros de los hábitos, buenos hábitos y malos hábitos, Hábitos atómicos, todo esto. de hábitos atómicos, bueno, hablan mucho que durante el día uno pierde la capacidad de toma de decisiones. Y no es en vano que todos estos CEOs, no sé quién es el que dice, si es Jeff Bezos o otro que dice como yo solo tomo 3 decisiones importantes en el día, y los vemos también que se empiezan a vestir siempre de la misma forma, siempre como que tratan como de tener una vida muy corta en decisiones cotidianas que les permitan estar enfocando toda su energía como en esas 3 grandes decisiones que deben de tomar durante el día. Y ahí es donde está el valor de ellos, tomar decisiones que generen impacto y no distraerse con cositas que no le aporten como a su propósito o a su misión. Así es, y eso proviene de un marco. O sea, estas son personas que manejan marcos, modelos de toma de decisiones, que no surgen de la nada. O sea, se han venido probando durante muchísimos años en escenarios de todo tipo, que es precisamente lo que estamos trayendo hoy a la mesa, ¿no es cierto? Aquí pues no estamos trayendo algo inventado, algo que está en un libro que acabamos de escribir nuevo, no, esto ha sido probado en todos los ámbitos más difíciles y pues como estamos viendo también un poco en lo más cotidiano. Entonces, pero subamos el nivel un poquito de dificultad, ¿te parece? Ahora supongamos que estamos en la empresa y estamos evaluando lanzar un nuevo producto piloto. ¿Listo? No es algo menor, pero que tampoco pone en riesgo a toda la organización, ¿cierto? Entonces vamos al marco. Primero, la misión. La pregunta es, ¿será que este producto está alineado con el propósito de la empresa? ¿Nos acerca a donde queremos ir? Entonces uno tiene inmediatamente que analizar eso. Pues supongamos que sí, listo. Para este ejercicio, supongamos que así es, que está alineado. Pasa el filtro el primero. Segundo, el riesgo. ¿Qué pasa si esto sale mal? Entonces, hombre, seguramente perderemos un poco de inversión, vamos a perder algo de tiempo, algunos recursos. ¿Será que es algo gravísimo, destructivo? Supongamos que no. Supongamos que es manejable. ¿Cierto? Perfecto. Tercero, la reversibilidad. Si el piloto no funciona, sino que se detiene, pues entonces se ajusta,
se aprende, se sigue, ¿no es cierto? Pues no hay por qué jugársela toda si no está funcionando y seguir hacia adelante contra toda evidencia. Podemos reversar, es reversible. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos, probamos y ajustamos, pero no nos bloqueamos, ¿cierto? Perfecto. Ahora vamos a un tercer escenario. Fede, ¿ibas a decir algo? No, que también acá, ahorita, después del tercer escenario, también tengo uno hipotético de la vida real sin nombres, pero para que lo pongamos acá para la audiencia. De una, viene después de este. Entonces, vamos a un tercer escenario. En este escenario supongamos que la misión empieza a ser el verdadero problema. Entonces supongamos que llega una oportunidad de negocio que es muy atractiva económicamente, pero que está completamente fuera del core de nuestro negocio. O sea, nos están ofreciendo entrar a un negocio que no es de nuestra industria, no es nuestra especialidad, no es lo que nuestro equipo sabe hacer. Ah, pero suena muy tentador porque es muy rentable, en teoría, ¿cierto? Entonces vamos al marco. Primero la misión. Esto realmente nos acerca a lo que la empresa fue creada para lograr. ¿Está alineado con nuestra razón de existir? La respuesta es no. Perfecto, empezamos mal. Entonces, segundo, el riesgo. Si intentamos entrar en algo que no dominamos, con recursos, capacidades, conocimiento que no tenemos, el riesgo operativo y financiero pues se multiplica, ¿no es cierto? Estamos fuera de un terreno firme. Y la reversibilidad es que si nos metemos y fracasamos, pues no es tan fácil salir. ¿Cierto? Si perdemos recursos importantes, perdemos credibilidad, afectamos el equipo, perdemos tiempo valioso, perdemos enfoque estratégico. Entonces aquí el marco nos muestra rápidamente que el problema estuvo desde el inicio. ¿Sí? La misión no estuvo alineada desde un principio y cuando la misión no está clara, pues está comprometida, pues los riesgos aumentan, las salidas se complican. Cuarto escenario, adelante Fede. Este es un escenario para que no estaba planeado, pero se me ocurrió y me parece muy bacano para que me lo ayudes a construir también. Imagínense una empresa de empaques. Una empresa de empaques donde una de sus unidades de negocio es muy rentable, pero es muy contaminante. La línea de negocios para hacer domicilios, para hacer todos estos envases que son de base de plástico para entregas. Sí. Esa empresa decide tomar una decisión de desinvertir en esa unidad de negocios, así sea muy rentable, por un propósito superior que es ser sostenible en el tiempo. ¿Y Okay. qué implica eso? Desinvertir no es como cierro la unidad de negocio y vendo las máquinas, esta decisión se toma en un momento dado, pero que la desinversión es: yo no voy a seguir actualizando máquinas, yo no voy a seguir pensando en soluciones con base en plástico o a base de plástico, sino que voy a empezar a orientar y hacer mis inversiones estratégicas hacia líneas o soluciones que pueden atender o resolver la misma necesidad, pero con otro tipo de materiales. Y eso es una decisión de una sola puerta, porque es que porque la maquinaria la tenés que pedir con 12 meses de anticipación. Si no renovas, si no amplias la capacidad de esa línea de negocio y estás dudando, entonces te quedas en el camino porque ya no estás pudiendo atender a toda la demanda que implica ese tipo de producto. Entonces, pues pucha, demasiado teso eso, pero volvemos a lo mismo, la misión, pero también guiada desde un propósito. Y obviamente estas empresas también están en constante revisión de lo que está pasando en el mercado y de lo que está exigiendo el nuevo consumidor. Entonces también entienden que no apostarle a esto puede ser, como en el corto plazo, aparentemente poco rentable, pero les va a dar pie para abrir la cabeza o la mente hacia otras decisiones que se monten en las nuevas dinámicas del consumidor, del mercado, de lo que necesita el mundo. Total, entonces pareciera un poco como si hubiera recorrido casi todo el marco sin haberlo seguido en orden, pero uno ¿qué piensa rápidamente? Misión, ¿cierto? ¿Es coherente esto con la misión que estamos persiguiendo? Sí, la decisión, ¿cierto? 100%, ¿no? Ahora, el riesgo es de doble vía. O sea, tomar la decisión es riesgoso, pues porque
puede conllevar pérdidas importantes, es riesgoso, vamos a incursionar en otras cosas, tenemos que expandirnos. Es riesgoso ser incoherentes con nuestra misión en un momento donde el mundo nos está pidiendo que seamos más coherentes con la misión. Es altísima el riesgo. El riesgo de la incoherencia en el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, perfecto. Reversibilidad, no. Perfecto, pero entonces estamos siendo, o sea, sabemos que la decisión es coherente con la misión y el riesgo de no ser coherentes, pues es muy alto. Y existen riesgos de ser coherentes con la misión, por supuesto. Pero entonces ahí es donde no es simplemente si se toma la decisión o no, o sea, probablemente la decisión sea se toma, pero muy bien, es cómo nos preparamos para la ejecución de esa decisión. Vamos a, o sea, no va a ser simplemente, bueno, venda, o sea, apague ya hoy y no estamos preparados para nada. No, esto requiere preparación, requiere alineación absoluta, requiere todo un plan y una puesta en práctica impecable. Pero ese es el tema, no es una decisión simplemente que se toma a la ligera, pero requiere involucrar muchos más elementos, más variables para que esto salga bien, ¿cierto? Aquí es donde movemos más maquinaria. Eso es lo importante, pero misión, riesgo, reversibilidad. Eso es. ¿Qué opinas? Buenísimo. No, maravilloso, maravilloso. Entonces vamos a un quinto escenario. Otro también pesado, donde realmente el marco también sirve, muestra mucho valor. Es una decisión también irreversible, ¿cierto? Supongamos que estamos liderando una empresa familiar. Debemos decidir si asumimos una compra importante de otra compañía para crecer agresivamente. ¿No es cierto? Es una compra que nos puede proyectar, sí, pero que implica un nivel de deuda elevado, presión financiera muy alta, una complejidad de integración cultural muy fuerte. Lo más importante es que después de cerrar la compra, uno se tiene que quedar al mando, ¿cierto? O sea, no es que uno vendió y se fue, no. Todo lo que pase después uno lo va a vivir y uno lo va a liderar. O sea, uno va a estar ahí al pie del cañón. Entonces vamos al marco. Primero la misión. ¿Será que esta compra realmente potencia nuestra misión? ¿Será que nos posiciona estratégicamente? ¿Será que nos da escala, ¿no? Sin comprometer lo que somos? Vamos a suponer que sí, para efectos del ejercicio, ¿cierto? Vamos a suponer que hay una oportunidad real, hay coherencia, hay grandes desafíos, por supuesto. Segundo, el riesgo. ¿Qué pasa si esta integración falla? ¿No es cierto? Entonces uno podría terminar con los equipos, o sea, los equipos humanos fracturados, una cultura desalineada, una presión de deuda insostenible, una empresa más grande pero más frágil. Riesgo alto. Tercero, reversibilidad. Una vez compró, se compró, se compró. O sea, no hay marcha atrás, ¿cierto? A uno le toca liderar lo que venga, lo bueno y lo malo. Y aquí es donde el marco nos obliga nuevamente a elevar el estándar, exactamente igual que en el ejemplo que vos diste, Fede. O sea, aquí no podemos decir simplemente por emoción ni por presión. ¿Cierto? Nos debemos decidir después de revisar el plan completo, de evaluar escenarios, de alinear al equipo, de verificar que realmente tengamos los recursos, que tengamos el carácter para sostener la decisión. Aquí es donde nos tomamos el tiempo. Y eso es este marco, misión, riesgo, reversibilidad funcionando en decisiones críticas. ¿Cierto? El peso no se elimina, nunca se elimina, pero ordena el peso. ¿Sí? O sea, nos muestra qué cargamos, qué cargas son nuestras, cuáles son manejables, cuáles exigen un nivel superior de liderazgo. Eso es Vale. George, y voy a plantear un último caso porque me parece interesante para el emprendedor. Y este lo voy a plantear desde lo que yo viví. Yo tuve una empresa un año donde administraba propiedades de rentas cortas y llegó un momento donde ya tenía unas 7 propiedades administrándolas que yo dije, si quiero crecer este negocio, tengo que empezar a contratar personal de limpieza, contratar personas que me ayuden con la logística. Y ahí yo me hice como esa pregunta de, yo sí quiero estar dispuesto a hacer todo lo que implica escalar este negocio. Y me fui a esa misión
o propósito de vida mío, y es como que este negocio se conecta con algo más allá de lo económico, con algo más allá de hacer dinero. Y yo dije, no. Clarísimo. Y, De entrada lo viste. y, ¿Qué y, pasa cuando y, haces eso? El riesgo se incrementa, la reversibilidad se vuelve intolerable, ¿no es cierto? total. Y pues sí, fue una decisión que son como pensamientos del emprendedor que uno como que intenta pagar mientras va construyendo el negocio, porque el negocio empieza a tener cierta atracción, pero llega un momento como esos puntos de inflexión en donde hay que tomar decisiones de o crecer o quedarse como en lo mismo, viviendo la misma cotidianidad, monotonía, y esa pregunta de esto se alinea con mi misión, con mi propósito, creo que es fundamental y permite tomar decisiones. Ahora, tomar la decisión a veces es difícil porque, claro, tienes el sustento económico, pero cuando uno hace eso con la convicción y toma esa decisión de una sola puerta, por así decirlo, que es cerrar el negocio, en mi caso es dejárselo, pues se lo dejé a mi socia, eh, te libera la mente para buscar esas cosas que sí respondan como a esa misión de vida o a ese propósito que uno tenga. Total, pues porque elegir al final es renunciar, ¿cierto? Así es. Entonces, muy buen ejemplo, gracias por la franqueza, hermano. Y yo creo que con eso, con ese buen ejemplo podemos cerrar fe, ¿no es cierto? Buenísimo. Porque yo creo que hoy hicimos un recorrido interesante, más profundo, que yo creo que simplemente un simple marco de decisiones, ¿no es cierto? Yo creo que hoy el mensaje importante es, pues, sobre cómo piensan los líderes reales cuando el rumbo depende de sus decisiones, ¿no es cierto? Y un mensaje aquí final, para resumir, y que ojalá se lleven, es esto: toda decisión pasa por 3 filtros: misión, riesgo y reversibilidad. Pregúntate siempre, ¿esto me acerca o me aleja de lo que realmente importa? ¿Cuál es el costo real si me equivoco? ¿Puedo deshacer esta decisión si sale mal? Si haces ese pequeño proceso mental antes de decidir, tu liderazgo cambia. Dejas de quedarte atrapado en la duda y comienzas a avanzar con claridad, incluso cuando el escenario no es perfecto. Porque decidir no es tener todas las certezas, es saber dónde está el punto real de la decisión y avanzar con criterio. Y aquí está el fondo de todo. Decidir es el acto más puro de liderazgo. No lideras porque el camino sea claro. Lideras porque estás dispuesto a moverte cuando otros se quedan quietos, a pensar bien cuando la niebla es espesa, a sostener el rumbo cuando aún no hay garantías, a echar la red cuando no hay certezas, pero sí convicción. Y cuando otros vean los resultados y digan que fue suerte, recuerda esto: muchas veces fue simplemente la suma de tus decisiones valientes, tomadas en el momento incómodo, cuando era más fácil no hacer nada. Eso es lo que construye el liderazgo real. No el escenario cómodo, sino la capacidad de avanzar con esperanza activa en medio de la incertidumbre. Y con eso cerramos el día, Fede. Buenísimo ese resumen, ese mensaje final, George. Mil gracias, y a todos los que nos escuchan también. Muy bacano. Gracias a vos, Fede. Por favor, si esto fue útil, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Preguntas, inquietudes, observaciones, lo que quieran, escríbanos a la información que aparece en las descripciones del podcast. Y mil gracias a todos nuevamente, Fede. Nos vemos la próxima semana. Así es. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao. One giant leap for mankind.